Tomar su lugar. Gracias nuevamente por la invitación de compartir con ustedes en esta tarde la palabra de Dios. Este pasaje que acabamos de leer es un pasaje que se estudia en la Semana Santa mucho, y de hecho ya faltan 2 semanas para acercarnos a este periodo de Semana Santa, o creo que una ya, ¿no? Bueno, falta muy poco para las celebraciones de Semana Santa, y pensamos en la muerte, especialmente en estos días en que tantas personas han muerto. Estaba leyendo una revista que el papá de Carlos Reynoso, el futbolista que fue muy famoso hace muchos años, que ahora es entrenador, acaba de morir por problemas de salud, y estaban haciendo un recuento también de muchas celebridades que han muerto y que se les hace su celebración para recordarles. Pero bueno, esos han pasado al segundo plano, porque los muertos actuales son los que han muerto en la guerra, y algunos de una manera tan escandalosa. Y cuando vemos a algunos que han quedado vivos, algunos ya sin piernas, sin brazos, nos hace pensar en la muerte, nos hace pensar en que algún día nosotros también tendremos que morir. Esperemos que no sea en la guerra, pero que tendremos que morir. Tan solo cuando Irak tuvo guerra con Irán, 130,000 iraquíes murieron. Faltan los que murieron de parte de Irán. Durante los 8 años que duró la guerra, 130,000 murieron, 300,000 quedaron heridos. Son más de 3 estadios Azteca repletos en 8 horas de guerra. Y ahora que empiece a ver los recuentos oficiales, ustedes van a saber que no son nada más los que se han dicho. Hay muchos que han estado muriendo, especialmente ahora que se han incrementado los ataques de una manera más directa, y muchos civiles han tenido que perder la vida. Y lo vemos muy lejos, pero nos hace pensar en la muerte. Y el título que nos han encargado en esta tarde es de ver 3 hombres en el lecho de la muerte. 3 hombres aquí estaban a punto de morir, les quedaban horas de vida. Si ustedes leen este pasaje, estos hombres sabían que les quedaban horas de vida. Ahora no les quedaban 24 horas de vida, les quedaban 2, 3, 4 horas de vida. Sabían que en unas 3, 4 horas ellos iban a dejar de respirar, sabían que iban a dejar de existir en este mundo. 3 hombres que ya sabían que en cuestión de minutos dejarían de respirar. Si tú supieras que te queda 1 minuto, te queda 1 hora para morir, ¿cuál sería tu reacción? Fíjense que si tuviéramos oportunidad para eso, todos coincidimos en las cosas más valiosas de la vida: la familia y los seres queridos. Este ejercicio se hace en muchos seminarios de liderazgo, se les pide, o el uso del tiempo. Y se le pide a la gente, imagínate que vas en un vuelo y de repente te dicen que nos vamos a estrellar, y que en la caja fuerte o negra, como le llaman, se van a meter unos recaditos, y te vamos a pasar una hoja porque antes de que se estrelle el avión nos va a dar tiempo de que escribas una carta. Escribe lo que quieras en esa carta. Y casi todos, cuando hacen este ejercicio, hablan de la familia, hablan de lo que no hicieron, pero no con el dinero. No hablan de los logros que no obtuvieron, como ascensos en el trabajo, negocios. Todos hablan de cuestiones familiares, y muchos hablan de arrepentimiento. Mamá, si tuviera tiempo, entonces hubiera hecho esto. Y mi esposa, si tuviera, tú sabes que te amo, y hablan de cosas familiares, porque son las cosas que en el fondo valoramos más. Pero cuando tenemos vida, le damos importancia a las cosas que realmente no son tan importantes, y nos damos cuenta cuando estamos en el lecho de la muerte. Y aquí tenemos a 3 varones que sabían que les quedaban unos cuantos minutos de vida. ¿Qué pedirías en ese instante? ¿De qué te arrepentirías? ¿Cuáles serían tus palabras si supieras que son los últimos instantes de tu vida? Imagínate que tú ya no sales de este auditorio, y que ahorita se desvió una bomba de Irak y llegó hasta aquí, hasta México, y coincidió en Pérez de León 100, y ya no vas a salir. ¿Cuáles serían tus últimas palabras?
3 hombres pronunciaron sus últimas palabras. Pero antes de ver sus palabras que pronunciaron, tenemos que analizar un poquito acerca de la muerte. Y la Biblia nos declara que todos pasaremos por el hecho de la muerte. Algunos saben el momento en que van a morir, otros no lo sabemos. Pero todos pasaremos por el hecho de la muerte. ¿Por qué morimos? La Biblia nos los deja bien claro cuando dice que es un resultado de nuestro pecado. ¿Por qué conocemos la muerte? Por nuestro pecado. Estamos condenados por el pecado. En Génesis capítulo 2, versículos 16 y 17, cuando Jesús creó, y de hecho, allá donde se están peleando, es donde surge el huerto del Edén también. Ahí, si todavía alguien quería descubrir el huerto del Edén, ya olvídese de irlo a descubrir. Con tantos bombazos ya seguramente le dieron donde estuvo el huerto del Edén. Pero capítulo 2, versículos 16 y 17, Dios dio una orden bien clara, dice, y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. El hombre experimenta el pecado por la desobediencia, por rebelarse contra Dios, por ir en contra de sus mandamientos, de su voluntad para nosotros como raza humana. Y es algo que todos tenemos que experimentar. Algunos cuando son jóvenes no piensan en eso. Algunos cuando somos adultos no queremos pensar en eso. Y algunos cuando son viejos quieren evitar eso. Pero todos vamos a pasar por el hecho de la muerte. Hay muchos motivos para llegar al hecho de la muerte. Ya vimos que es el pecado. Pero se manifiesta ese momento en diferentes formas. Uno puede ser enfermedad. Viene enfermedad y la enfermedad te mata. Una u otra enfermedad. Algunos dejan de respirar, otros tienen cáncer. Especialmente los que tienen cáncer sufren mucho en sus últimos momentos y gritan. Recuerdo a un señor que le dio cáncer. Y se iban turnando sus hijas, sus hijos, su familia, se iba turnando una noche en el hospital cada uno. Y era una noche muy difícil de pasar, porque tenían que escuchar sus gritos, tenían que escuchar sus llantos, tenían que escuchar sus gemidos. Y recuerdo a una en particular, que fue la que le tocó cuando su padre murió. Durante muchos días se quedó como callada, como no queriendo hablar con nadie. Y finalmente, cuando hablamos con ella, compartió y dijo que fue horrible la manera en que su padre murió. Algunos tienen que morir por vejez, y yo creo que esta es una de las maneras más bonitas, si Dios te conserva la salud, de morir. Yo recuerdo a mi abuelito que murió tranquilo. Así fue, tío Joel. No recuerdo bien los detalles, pero creo que pidió que quería ir al baño, algo así, luego se quedó en su cuarto, dormidito, tranquilito. Recuerdo a mi tío Pepe, que en casi 80 años de vida nunca había pisado un hospital. Un sábado de gloria, sus hijas tocaron mi puerta, me pidieron de favor que si las acompañaba al hospital porque su papá tenía un dolor. Y él sabía que iba a morir. No había visitado hospitales, iba a tirar la basura en camiseta, un hombre de 80, alrededor de 80 años. Cuando llegamos al hospital, se baja su hija, porque ella era doctora, fue a ver si lo admitían en el hospital. Mientras ellas se bajaron, me quedé con él solo en el carro. Y lo único que me dijo fue, ahí te encargo a mis hijas. Lo metieron al hospital, en menos de media hora, estaba muerto. Otro hombre que sabía que su hora había llegado. La edad no le permitió avanzar más. Otros mueren por la guerra, lo que estamos viviendo todos los días en la televisión y lo vemos, y algunos ya no quieren ver, pero la gente muere. Otros mueren por venganza. El otro día fui a visitar a un joven de 25 años al hospital con 3 balazos, uno en la pierna o 2 en la pierna, pero uno le afectó aquí en la parte del vientre y lo habían operado y los intestinos no podían acomodárselos y algo horrible. Duró meses en el hospital porque no quedaba bien. Finalmente ya lo dieron de alta, gracias a Dios. Pero a veces por venganza la gente va al lecho de la muerte. Y algunos por accidente, algunos mueren instantáneamente, y qué mejor, pero algunos sufren horas, días, agonizando.
Ahora, en este pasaje de Lucas, nosotros tenemos a 3 sentenciados a muerte, y es otra manera de morir, otro motivo por el cual la gente llega al lecho de la muerte. Y aquí tenemos a 3 que fueron sentenciados a muerte. ¿A quiénes se mandan a la pena de muerte? A los que han cometido una falta digna de que no sigan viviendo. En México muchos están pidiendo que tengamos pena de muerte, especialmente para secuestradores, narcotraficantes y personas que están perjudicando y dejando en vergüenza a nuestro país. Y muchos ya quieren que exista la pena de muerte, que ya no se les permita vivir un minuto más. Si secuestran o matan o trafican con droga, que ya no les permitan vivir más. Y a veces uno como que le dan ganas de decir, sí, voten conmigo, yo también estoy de acuerdo. Y aquí tenemos a 3 hombres que fueron condenados a muerte. ¿Qué hicieron? ¿Qué hicieron para ser condenados a muerte? Pero otra razón para morir y llegar al hecho de la muerte es por pena capital. ¿Qué hicieron estos hombres que merecían morir? Bueno, dice ahí en capítulo 23, dice a partir del versículo 26, y llevándole tomaron a cierto Simón de Cirene que venía del campo y le pusieron encima la cruz para que la llevase tras Jesús. La pena de muerte en la época de los romanos era por medio de cruz, era crucifixión. Cometías un delito digno de muerte y era cruz. Los judíos tenían aproximadamente 30 casos de pena de muerte. Por ejemplo, el adulterio era un caso de pena de muerte. Una ocasión unos fariseos trajeron a Jesús a una mujer y le dijeron, esta mujer fue sorprendida en el acto mismo del adulterio. Y entonces esta mujer tenía que morir, porque era uno de los motivos por lo cual era la pena capital. Y dice, y en la ley Moisés dice que tienen que morir apedreadas. ¿Tú qué dices, Jesús? Y Jesús no contradijo eso. Efectivamente, la ley decía que tenían que morir apedreados. Era pena de muerte. Nada más que la Biblia decía que el hombre y la mujer tenían que morir. Y nada más trajeron a la mujer. ¿Saben por qué? Porque no querían hacer justicia, porque no amaban la ley de Dios. Lo que querían era tentar a Jesucristo. Y yo me he puesto a pensar que si todavía se castigara el adulterio con pena capital, sería una de las formas en que nosotros podríamos ¿cómo se dice?, mejorar la explosión demográfica. Si todos los que han engañado a su esposa o han engañado a su esposo murieran apedreados, ¿cuántos miles de millones vivirían actualmente en el planeta? Esta semana leí que hicieron una encuesta entre 1000 líderes cristianos o predicadores de la palabra como yo, pastores, líderes cristianos. Y decía la encuesta que habían confesado, pastores, líderes de iglesias, ya pueden ser ancianos o diáconos, pero como el 12% entre 1000 habían confesado que habían caído en adulterio. Líderes cristianos. Ahora no se rían, porque después hicieron una encuesta entre 1000 que no eran líderes, sino miembros comunes de una iglesia. ¿Y saben qué descubrieron? El doble. Ahora esta encuesta reveló lo que ellos se atrevieron a confesar. ¿Cuántos otros, habiéndolo hecho, prefirieron mentir? Y si esta encuesta se hace en gente que no tiene temor de Dios, que no es cristiana, que no estudia la Biblia, que no tiene el temor de Dios en sus corazones, los judíos tenían 30 casos de pena de muerte. Ahora, ¿qué habían hecho estos 3? Los judíos no apedreaban, los romanos crucificaban. Y cada país tiene su forma de aplicar la pena capital. Algunos por la silla eléctrica, con la inyección letal, con la electricidad, apedreando a la gente como lo hacían los judíos. Otro caso de pena de muerte era cuando alguien trabajaba en sábado, nuestro equivalente al domingo. Cuando alguien trabajaba en sábado lo apedreaban, ¿se imaginan? Cuando alguien tenía un hijo rebelde y ya no podía con ese hijo, y ya fue con el psicólogo y fue con el psiquiatra y lo metieron al reclusorio y después le inyectaron y pastillas y terapias y el Oceania, o ¿cómo se llama? Tantas cosas que hay. Y era un hijo rebelde, contumaz. Los papás tenían que traerlo con los ancianos y decirle, este hijo es rebelde, ya no hay más, ya habló con el maestro, con el director, con todos hemos hablado y hemos procurado todo, hasta le hicieron limpias, le hicieron de todo, y este hijo sigue rebelde. Tenían que morir.
Y después de apedrearlo, había un círculo afuera de las ciudades, de los pueblos judíos. Cuando alguien hacía esto, sacaban al acusado y empezaban a apedrearlo. Todo el pueblo empezaba a apedrearlo, y después de haberlo apedreado, entonces lo ponían en un árbol. Y en el árbol ponían un letrero que decía: este está aquí porque le puso el cuerno a su esposa, o al esposo, porque ahora está de moda también eso. Y este está aquí porque trabajó en el domingo, el día del Señor. Cuando llegaron con Jesucristo, hicieron todo el proceso. No lo apedrearon porque ahora ya los romanos aplicaban la cruz, pero sí se pareció a lo que hacían los judíos, que después los exhibían, los crucificaban y los exhibían, ahí quedaban un rato hasta que morían, y si no morían les quebraban las piernas y hacían algo para asegurarse que terminara su existencia. Y entonces dijeron: aquí está Jesucristo. Y bueno, ¿y él qué hizo? ¿Fue rebelde con sus papás? No. ¿Fue adúltero? Pues ni casado estaba. ¿Qué hizo? ¿Qué encontraron en Jesús? Y primera de Pedro dice: quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. A Jesucristo sí se le acusó de adúltero, pero porque llevaba el adulterio que tú cometiste. A Jesucristo sí lo mataron por ratero, pero porque fue crucificado por lo que tú robaste. Y a Jesucristo sí lo mataron por mentiroso, porque en la cruz llevaba las mentiras que tú has dicho. Y lo único que encontraron en Jesús es ponerle su letrero. Había también sobre él un título escrito en el versículo 38 con letras griegas, latinas y hebreas: este es el Rey de los judíos. No entraba en los 30 casos de pena capital. Dice la Biblia: quien no conoció pecado, por nosotros lo hizo. Y hay otra forma por la cual la gente muere, y es por la injusticia. Jesucristo no había cometido pecado, pero lo tomó, nuestro pecado, y entonces sí fue digno de muerte por nuestro pecado. ¿Qué actitud se puede tener ante la muerte? Bueno, vean ustedes el versículo 39. Dice: y uno de los malhechores, ellos sí son malhechores, hicieron mal, hacedores del mal. ¿Qué hicieron para merecer la muerte? Pues los mismos casos que se acusan hoy para condenar a alguien a muerte: violar, matar, robar, asesinar. Algo de esto seguramente habían hecho. Dice el 39: y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba diciendo: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Entonces la actitud cuando uno muere puede ser de desesperación, y ya no te queda más que agarrarte de lo único que puedes. Y este malhechor es lo que estaba haciendo. Ya sabía que estaba a punto de morir, y lo único que le quedaba era tomarse de lo único que él podía tomarse. Y ahí lo único que podía y que se le ocurrió fue pues Jesús. Vean, todavía le dice: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Como diciendo: pues ni tengo fe ni creo, pero pues no me queda más que mi último intento. Si eres el Hijo de Dios, si eres el Mesías, si eres el Salvador, bueno, sálvate a ti mismo y sálvame de pasadita. Sabía que ya no tenía ninguna alternativa, y se cogió nada más de donde podía, como a ver si pegaba, a ver si de chiripa. Otra forma de morir es por medio del arrepentimiento. Dice más adelante ahí en el 40: respondiendo el otro ¿qué? Malhechor. O sea, también él era malhechor, había hecho algo digno para estar en la cruz. Respondiendo el otro, le reprendió diciendo: ¿ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación? Nosotros a la verdad justamente padecemos, porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas este ningún mal hizo. Y dijo a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Gracias a Dios, muchos alcanzan a arrepentirse en el lecho de la muerte. A mí me ha tocado ir a hospitales o a casas donde la gente ya está moribunda y sabemos que está a punto de morir. Una vez hubo una señora que también por cáncer se enfermó, y sabíamos que su estado iba en progresión, iba creciendo,
Y ya uno más o menos calcula cuando está ya realmente al borde de la muerte. Me acuerdo que ese fue domingo en la noche precisamente, fui al hospital a visitarla para asegurarme de su salvación. Una mujer de la que muchos hablan bien, pero otros hablan mal. Hombre, ya fue terrible, fue dura, y a veces hay gente que la gente habla mal de uno. Esta mujer tenía gente que hablaba mal de ella, porque había sido dura, había tenido características que hacían que la gente que le conocía se expresara mal de esta mujer. Pero yo fui en esa noche y me aseguré de su salvación. Arrepiéntase de sus pecados, reciba a Cristo en su corazón. Y hay personas que en el lecho de la muerte dicen, sí creo, y me arrepiento. Y hay unos que lloran como queriendo regresar el tiempo. Esta mujer invitó a Cristo en su corazón y recibió la misma promesa de Jesucristo. Hoy estarás conmigo en el paraíso, porque al día siguiente estábamos participando ya de su velorio. Pero hay muchos que no, y dicen, todavía me queda tiempo para jugar con el pecado. Yo recuerdo a un amigo que no andaba en buen camino, era una persona homosexual. Yo recuerdo una vez que dejé de verlo durante mucho tiempo. Habían pasado años sin verlo. Cuando lo vi con una mancha negra en la cara. Y yo le dije, ¿qué te pasa? Yo nada más sentí que mi esposa me apretó la mano, como diciendo, es una pregunta imprudente. Y entendí el apretón que mi esposa me dio en la mano y cambió un poquito la conversación. Pero después nos enteramos que había adquirido SIDA. Y este amigo, antes de morir, también se arrepintió. ¿Por qué esperar? ¿Por qué esperar hasta que ya es demasiado tarde? ¿Por qué esperar cuando ya no tienes fuerzas en el cuerpo? ¿Por qué esperar cuando ya no tienes salud? ¿Por qué esperar hasta el último momento? Siendo que esta es la hora en que tú puedes decirle, Jesús, aquí está mi vida, tómala, límpiala, cámbiala. Este malhechor tuvo tiempo porque tuvo arrepentimiento genuino. Mientras haya vida y arrepentimiento genuino, tú puedes obtener el perdón de cada uno de tus pecados. Ahora vamos a pasar a la última parte de esta conferencia, porque otra actitud, y es la actitud que debemos tener para morir, es la actitud cuando estamos bajo la voluntad de Dios. Todos vamos a morir, todos vamos a pasar por el hecho de la muerte, pero lo mejor es que lo hagas dentro de la voluntad de Dios. Puede ser en guerra, puede ser por enfermedad, puede ser por vejez, o puede ser que algún accidente, pero lo importante es que estés dentro de la voluntad de Dios, que cuando te llegue tu momento sea la voluntad de Dios. Lo importante no es si mueres joven, adulto o viejo o niño. Lo importante es que mueras dentro de la voluntad de Dios. Esa voluntad activa, cuando Dios dice, este es mi momento para que mueras. ¿Por qué quieres adelantarlo? ¿Por qué quieres alargarlo? Jesucristo sabía que su hora había llegado. ¿Por qué no murió Jesucristo a la edad de 50 años? ¿Por qué no murió a la edad de 40? ¿Por qué murió a la edad aproximada de 33 años? Porque era el momento que el Padre había dispuesto, era el momento exacto para redimir a la humanidad. Él ya había estado con sus papás, él ya había obedecido la ley, él ya había memorizado el Antiguo Testamento, él ya había preparado 12 discípulos y ya vio que era el momento que ellos habían madurado para seguir con la obra. Y había llegado el momento para que la historia se dividiera entre antes y después de Jesucristo. Y entonces Jesucristo, si no era el momento, no iba a Jerusalén. Pero cuando supo que era el momento, dicen los evangelios, y entonces ya se disponía a acercarse a Jerusalén, porque sabía que su hora había llegado. Lo importante es que cuando tú mueras, mueras dentro de la voluntad de Dios. Y Jesucristo sabía. Por eso cuando Él muere humanamente ahí en la cruz, Jesucristo hace algunas palabras. ¿Qué palabras pueden surgir de tu boca cuando estás muriendo dentro de la voluntad de Dios? Bueno, primeramente perdonó a este hombre, dice, entonces Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Más adelante dice, cuando era como la hora sexta, hubo tinieblas sobre la tierra hasta la hora novena, y el sol se oscureció y el velo del templo se rasgó por la mitad.
Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. ¿Saben qué muerte se parece mucho a la de Jesucristo? La de Esteban. Vamos a terminar con la vida de Esteban. Bueno, ya su vida terminó hace mucho, pero con la historia. Dice Hechos capítulo 7, busquen rápidamente Hechos capítulo 7, y así es como debemos morir. Esteban era un hombre lleno del Espíritu de Dios, por eso lo pusieron como diácono en el capítulo 6, lo ponen como diácono, y él empieza a hablar con denuedo la palabra de Dios. Lo acusan como acusaron a Jesucristo. No encontraron motivo para acusar a Esteban, y tuvieron que estar inventando. Fíjense bien, cuando un verdadero cristiano agrada a Dios, a veces se hace de enemigos, y es lo que dijo Jesucristo en Mateo capítulo 10, ya no lo hago por tiempo, pero tú en tu casa ve y estudia el capítulo 10 de Mateo. Jesús escoge a 12 discípulos, los manda a trabajar y luego regresan a dar el informe a Jesucristo, y luego Jesucristo les dice: quiero que sepan que van a sufrir, y aún los enemigos que se van a levantar van a empezar por su propia casa. Y puede ser tu papá, puede ser tu mamá, pueden ser tus hermanos. Se van a hacer burla de ti, te van a hacer la vida imposible. Acabo de hablar con un varón que ahora es cristiano, y por la herencia, y porque es cristiano, sus hermanos quieren hacerlo a un lado de la herencia, por ser cristiano. Y Jesucristo dice: aún los enemigos van a surgir dentro de la misma familia. Y van a procurar la muerte porque te van a entregar, aún te van a entregar, dice, tu propia familia. Va a haber momentos hacía grandes prodigios, señales en el pueblo. Entonces se levantaron unos de la sinagoga llamada de los libertos, y de los de Cirene, de Alejandría, de Cilicia y de Asia, disputando con Esteban, pero no podían resistir a la sabiduría y al espíritu con que hablaba. Entonces sobornaron a unos para que dijesen que le habían oído hablar palabras blasfemas contra Moisés y contra Dios. Vean lo que hicieron con él. Le trajeron falsos testigos, les pagaron, sobornaron, con tal de acusarle de algo. Muy parecido al juicio de Jesucristo. Tuvieron que inventar, tuvieron que traer gente para que dijera cosas que ni siquiera estaban seguros. Dice: entonces sobornaron a unos para que dijesen que le habían oído hablar. Y luego el 12 dice: y solviantaron al pueblo, a los ancianos y a los escribas, y arremetiendo le arrebataron y le trajeron al concilio. Y pusieron testigos falsos que decían: este hombre no cesa de hablar palabras blasfemas contra este lugar santo y contra la ley. Pues le hemos oído decir que ese Jesús de Nazaret destruirá este lugar y cambiará las costumbres que nos dio Moisés. Testigos falsos, sobornados, y un pueblo dejarse guiar por la corriente para traer juicio contra un pobre hombre. Pero cuando alguien está dentro de la voluntad de Dios, hay un anuncio que antes aparecía en la televisión que dice Angel Face. ¿Han visto ese anuncio? Es de cosméticos, no, Angel Face. Y Esteban usaba ese cosmético. Vean lo que dice en el 15. Entonces todos los que estaban sentados en el concilio, al fijar los ojos en él, vieron su rostro como que Angel Face. Angel Face es lo que significa en inglés, en español es Angel Face, rostro de ángel. ¿Cuántas mujeres tienen que ponerse cosméticos en la cara para levantar un poquito la belleza? Y algunas para tapar imperfecciones, o son muchos barros, o son muchas arrugas, o son no sé qué. Este hombre tenía el rostro de un Angel Face, pero de adentro hacia afuera. Esteban empieza a defenderse, y su defensa no fue de decir no me hagan esto por favor y miren y justificarse. Lo único que hizo fue atraer la historia del pueblo de Israel y levantar la cruz de Jesucristo. Y al final, vean lo que dice, capítulo 7, dice a partir del 52, ¿y a cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres y mataron a los que anunciaron de antemano la venida del justo, de quien vosotros ahora habéis sido entregadores y matadores? Cuando él dijo esto, entonces sí viene la reacción. Vosotros que recibisteis la ley por disposición de ángeles y no la guardasteis, oyendo estas cosas se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes contra él. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puestos los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios, lo mismo que vio Jesucristo. Y dijo: he aquí veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios.
Entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron a una contra él, y echándole fuera de la ciudad, le apedrearon, y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Si tú lees más adelante el libro de los Hechos, tú te vas a dar cuenta que esto impactó la vida de Pablo. ¿Sabes por qué? Porque cuando uno es buen cristiano, uno bendice con su vida, pero bendice más con su muerte. Esteban era cristiano, amaba a Dios y vivía lleno del Espíritu de Dios. Por eso dice el capítulo 6, dice, y Esteban, en el versículo 8, y Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Cuando una persona vive dentro de la voluntad de Dios, tu vida bendice a otros, por cómo hablas, por cómo te comportas, por cómo te vistes. Pero si tú no quieres agradar a Dios, muchas veces no eres bendición para los demás, porque cuando hablas, la gente sale desanimada, la gente sale perjudicada. Cuando te vistes, la gente sale también lastimada. Cuando uno ama a Dios y está enamorado de Dios, bendices con tu vida, pero con tu muerte multiplicas la bendición. Imagínense nada más quién fuera a pensar que con la muerte de Esteban, él estaba trayendo a los pies de Jesucristo a uno de los más grandes hombres en la historia del cristianismo, a Pablo. Lean capítulo 19 o 20, ahorita no recuerdo exactamente, pero lean esos capítulos donde Pablo narra otra vez su conversión. Creo que es el 20, y Pablo narra su conversión y dice, y recuerda que él cuidó las ropas cuando estaban matando a Esteban. Un cristiano bendice con su vida, pero un cristiano bendice más con su muerte. Termino con Apocalipsis capítulo 14, versículo 13, dice, oí una voz que desde el cielo me decía, escribe, bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos, porque sus obras con ellos siguen. Esteban jamás imaginaba que en abril del 2003 en la Ciudad de México se iba a hablar de su vida. Jesucristo sí lo sabía, Él es Dios. Jesucristo trajo bendición con su vida a mucha gente. En el libro de Juan, cuando alimenta a los 5,000, Jesucristo les dice, me siguen porque ven que les doy de comer. Y Jesucristo en varias ocasiones dice, me siguen porque los sano, les doy de comer, se la pasan bien conmigo. Jesucristo trajo bendición con su vida, sanó leprosos, trajo esperanza a personas, como aquel que le dice, ve y sana, y pidió sanidad. Y Jesucristo con la pura palabra, cuando llegó el soldado ese a su casa, preguntó a qué hora había sido sanado su siervo, ¿qué le dijeron? O su hijo, perdón, a la hora que Jesucristo le había dado esa declaración. Jesús trajo bendición con su vida. A cada lugar donde iba bendecía, pero con su muerte nos trajo vida eterna. Bendice con tu vida, que a cada lugar donde vayas tú puedas bendecir a la gente que quiera decir, hijo, qué bueno que platiqué con él, porque me animó, porque me levantó, qué bueno que es mi vecino, qué bueno que fue mi maestro, qué bueno que voy a ese banco, porque ese gerente siempre me ayuda, me apoya, qué bueno que el cristiano en su presencia debe bendecir, pero con su muerte debe bendecir más. ¿Qué esperas de tu lecho de muerte? Hay personas que cuando mueren ya nadie se acuerda de ellos. ¿De esos quieres ser tú? En enero del año pasado murió la mamá de un miembro de nuestra congregación. Casi al año su familia fue a la congregación como una manera de recordar. No era misa, era un culto cristiano, pero fueron como ellos, pues no sé, como por ser el aniversario, toda la familia se juntó y fue a la congregación. Pero ahora una de sus hijas, sin ningún motivo y sin ninguna invitación, solita llegó y se apareció con su familia. Su papá no es cristiano, su mamá sí era cristiana. Y la esperanza que tenía su mamá, que no logró ver en vida en sus hijos, está empezando a dar. Bienaventurados de aquí en adelante los que mueren en el Señor. Entonces tu vida va a ser de bendición. Inclina tu rostro en esta hora. Habla con tu Dios. Dile qué tanto ha sido de bendición tu vida. ¿O ha sido causa de dolor para alguien? Pídele perdón. Dile, Señor, permíteme preparar para el hecho de la muerte, para que con mi vida traiga bendición
Así como Jesús, que me trajo salvación. Así como Esteban, que trajo a los pies de Cristo a otros por su testimonio. Y así mismo yo quiero ser bendición a eso que no puedo evitar, el hecho de la muerte. Permite que sea de bendición, Padre, mi vida y mayormente mi muerte. Te lo suplico en Cristo Jesús.